Derechos Humanos y el Comité Internacional de la Cruz Roja. Queremos saludar a las autoridades que nos acompañan esta tarde, que ya están conectadas con todos nosotros. El doctor Eduardo Vega Luna, ministro de Justicia y Derechos Humanos, el señor Philippe Guinán, jefe de la Delegación Regional del Comité Internacional de la Cruz Roja para Perú, Bolivia y Ecuador, la doctora Zoila Macavilca Román, directora general de Defensa Pública y Acceso a la Justicia, los consultores del Comité Internacional de la Cruz Roja, Luis Enrique Francia Sánchez y Juan Antonio Ureta Guerra. Saludamos a los directores de línea de la Dirección General de Defensa Pública, los directores distritales de la Defensa Pública a nivel nacional que se encuentran conectados también con nosotros y a todos los defensores públicos presentes en la plataforma. Vamos a iniciar esta actividad con las palabras de la doctora Zoila Macavilca, directora general de Defensa Pública. Adelante, doctora Zoila. Muy buenas tardes. El señor doctor Eduardo Ernesto Vega Luna, ministro de Justicia y Derechos Humanos, el señor Philippe Guinán, jefe de la Delegación Regional del Comité Internacional de la Cruz Roja para Perú, Bolivia y Ecuador, a los señores consultores del Comité Internacional de la Cruz Roja que han trabajado conjuntamente esta guía, y también a todos los directores de línea, directores distritales de las 34 direcciones distritales de la Dirección General de Defensa Pública y también a todos los defensores y defensoras que nos acompañan esta tarde. Desde hace más de 15 meses ya nos encontramos atravesando una grave pandemia y emergencia sanitaria que afecta a la salud y la vida de todas las personas, y en manera especial y particular a aquellas que se encuentran privadas de su libertad en los diferentes establecimientos penitenciarios de todo el país. El Servicio de Defensa Pública viene afrontando la pandemia con un gran esfuerzo y a través de los defensores y defensoras quienes no han dejado de ejercer sus labores durante todo este periodo de pandemia, debido a lo cual también aprovecho esta oportunidad para manifestar nuestro agradecimiento por esta labor tan comprometida, prestando los servicios de forma ininterrumpida y contribuyendo como un operador de justicia penal para que los procesos penales y de ejecución penal continúen con su trámite respectivo. En ese sentido, desde que se inició esta pandemia, el despacho del Viceministerio de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia encargó a esta Dirección General realizar una serie de acciones, las mismas que fueron impartidas a las y los defensores públicos penales para la atención jurídica a favor de los investigados, procesados y sentenciados, privados de su libertad y recluidos en los diferentes establecimientos penitenciarios. Entre las medidas adoptadas tenemos la apertura de la opción 2 de la línea gratuita 1884, con la finalidad de que no solo las personas investigadas, procesadas o sentenciadas, privadas de libertad, se comuniquen a través de esta línea con el equipo de abogados, justamente del equipo de defensa penal, y se les informe sobre el estado de sus expedientes, sobre temas de cese de prisión preventiva, conversión de penas, habeas corpus o beneficios penitenciarios, sino también para que los propios familiares tengan una comunicación con ellos solicitando información sobre su estado de salud. Entendamos obviamente que en los primeros meses de pandemia pues se limitaron la movilidad y también el ingreso a los establecimientos penitenciarios. En esta línea, en esta opción 2 que se abrió en la línea 1884 de atención gratuita legal, hemos atendido hasta la fecha 14.726 llamadas telefónicas. Posteriormente entra en vigencia el decreto legislativo número 1513, que establece disposiciones de carácter excepcional para el deshacinamiento de establecimientos penitenciarios y en centros juveniles, debido justamente al riesgo de contagio del virus. Pautas para la aplicación de las medidas legales que fueron dictadas por el Estado peruano para reducir el hacinamiento carcelario en estos tiempos de pandemia, de tal manera que permitan salvaguardar la salud y la vida de las personas privadas de libertad. Esta guía recoge asimismo principales instrumentos de carácter nacional e internacional con la finalidad de otorgar pautas para el desempeño de las funciones de los defensores públicos, contribuyendo así con el deshacinamiento penitenciario. También esta guía propone diversas técnicas de argumentación para las audiencias de beneficios penitenciarios, técnicas que serán de mucha utilidad en el desarrollo de ese tipo de audiencias, llevadas a cabo en el marco de los decretos legislativos que ya se han mencionado. Y también resulta muy importante, ¿no?, la propuesta de una estrategia integral de defensa
que comprende no solo la asistencia legal en la audiencia, sino también aquella relacionada con la investigación o acopio de información necesaria para corroborar la posición de defensa que se asume. Finalmente, un profundo agradecimiento tanto a CICR que al equipo de la Dirección de Defensa Penal por la cooperación prestada para la elaboración de esta guía práctica que el día de hoy se va a presentar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Zoila. Y como ya ha sido mencionado, este documento que hoy presentamos ha sido posible gracias a la colaboración del Comité Internacional de la Cruz Roja. Por ello, en esta parte es grato presentar al señor Philippe Guinand, jefe de la Delegación Regional del Comité Internacional de la Cruz Roja para Perú, Bolivia y Ecuador, quien también nos dirigirá unas palabras. Señor Philippe, adelante, por favor. Por favor, si podemos verificar su audio. Señor Philippe, no lo estamos escuchando. A ver, por favor, nuestros amigos de la parte técnica, si nos pueden ayudar para que el señor Philippe nos pueda dirigir unas palabras. Ahora sí, yo pienso que me han cancelado la... Disculpe, Bueno, disculpe más bien, la escuchamos. Sí. Bueno, doctor Eduardo Vega Luna, ministro de Justicia y Derechos Humanos. Doctora Zoila Isabel Macavilca Román, directora general de Defensa Pública y Acceso a la Justicia. Doctores Juan Urreta Guerra y Luis Francia Sánchez, consultores a cargo de la presentación de la guía. Doctor Felipe Milton y Iruri Dávila, defensor público penal de la Dirección Distrital de Puno, a cargo de los comentarios de la guía. Señoras y señores defensoras y defensores públicos, colegas del Comité Internacional de la Cruz Roja. Es un gran placer para mí participar a nombre del Comité Internacional de la Cruz Roja, o CICR, en esta ceremonia de presentación de la guía práctica para defensores y defensoras públicas sobre medidas excepcionales de excarcelación en relación con la pandemia de la COVID-19. En varias partes del mundo, el CICR visita y realiza acciones humanitarias en favor de las personas privadas de libertad. Su prioridad es asegurar que las detenidas, los detenidos tienen condiciones de detención adecuadas y sean tratados con humanidad y con respeto de su dignidad, sin importar el motivo de su detención. La preocupación por la situación del hacinamiento penitenciario no ha sido ajena al CICR. Además de la actividad principal de visitas de los lugares de detención, el CICR viene trabajando con diversos actores de la cadena penal a fin de contribuir con morigerar las consecuencias del hacinamiento, entre otros, a través de espacios de reflexión y promoción de las libertades anticipadas y otros mecanismos donde el trabajo de la defensa pública adquiere una especial relevancia, principalmente en un escenario de emergencia sanitaria como el que estamos atravesando. En el Perú, desde hace una década, el CICR dirige su acción al fortalecimiento del sistema penitenciario y en este propósito ha trabajado de manera conjunta con la defensa pública en diversas líneas de acción, como el fortalecimiento de las capacidades de defensores y defensoras públicas. Entre otras competencias, ellos y ellas asumen la defensa legal de los internos y de las internas que no cuentan con posibilidad para contar con patrocinio privado. La pandemia de la COVID-19 ha colocado a las personas privadas de libertad en particular situación de vulnerabilidad, debido precisamente a las condiciones de hacinamiento en las que cumplen su condena. Por tal situación, el imperativo para todos los estados y la comunidad en general
desde los inicios de la emergencia sanitaria fue tomar acciones pertinentes y priorizar la adopción de medidas de distinta índole para proteger la salud e inclusive la vida de los internos y de las internas, y también la del personal penitenciario. El Estado peruano no ha sido ajeno a esta problemática y ha expedido diversas medidas para enfrentar el hacinamiento penitenciario, como son aquellas contenidas en los decretos legislativos número 1513 y 1514. A partir de ello, el CICR promovió su difusión, especialmente con los actores vinculados de manera directa en su ejecución, como los defensores y las defensoras públicas, con quienes se tuvo sesiones de análisis y reflexión sobre su contenido y aplicación, que luego dieron pie a la elaboración de esta guía práctica para defensores y defensoras públicos sobre medidas excepcionales de excarcelación en relación con la pandemia de la COVID-19. Este material es el resultado de un trabajo conjunto del CICR y la defensa pública y tiene como finalidad ofrecer a las defensoras y los defensores públicos pautas para la aplicación de las medidas legales dictadas por el Estado peruano para reducir el hacinamiento carcelario de tal manera que permitan salvaguardar la salud y la vida de las personas privadas de libertad, así como de los agentes penitenciarios. De esta manera, el Comité Internacional de la Cruz Roja pretende aportar con el fortalecimiento de las capacidades profesionales de las defensoras y de los defensores públicos y a través de ello contribuir con el acceso a la justicia de las personas privadas de la libertad, especialmente en este contexto difícil de la pandemia. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, señor Philippe. Y continuando con nuestro programa, ¿me escuchan? Sí, ¿no? Continuando con nuestro programa, es el momento de presentar precisamente esta guía práctica para defensoras y defensores públicos sobre medidas excepcionales de excarcelación en relación con la pandemia COVID-19. Esta presentación estará a cargo de los consultores de la Cruz Roja, Luis Enrique Francia Sánchez y Juan Antonio Ureta Guerra. Permítanme leer una breve reseña de ambos consultores. Juan Ureta Guerra es abogado, ha escrito los libros Introducción al Derecho Postmoderno, Técnicas de Argumentación para la Litigación Oral y Escrita, Manual de Argumentación y Redacción de Sentencias y Disposiciones Fiscales, Instructivos para la Reforma Procesal Civil en Bolivia, la Reforma Procesal Laboral en Perú y otras entidades. Es docente de la Academia de la Magistratura, de la Universidad Andina Simón Bolívar, del Pacto Andino, del Ministerio Público, Ministerio de Justicia, entre otras entidades, y conferencista internacional. Ha culminado la maestría en Argumentación Jurídica en la Universidad de León, España, y es experto en litigación oral civil y penal. Actualmente es presidente de la Escuela de Debate Legal. Por otro lado, Luis Francia Sánchez es excomisionado de la Defensoría del Pueblo en temas penitenciarios, integrante de la comisión que elaboró el Código de Responsabilidad Penal del Adolescente y su reglamento, asesor en temas penitenciarios de la Comisión Episcopal de Acción Social, CEAS, y es docente en temas penales y penitenciarios. Doy el pase a los consultores para que inicien con la presentación de este importante documento. Adelante, por favor. Hola. Creo que el señor Francia, ahí está, creo Okay. ya, ¿no? Ya tiene su audio. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. En verdad quisiera comenzar con algunos agradecimientos al Comité Internacional de la Cruz Roja por su confianza en el equipo de consultores que hemos trabajado este documento, que esperamos sea de utilidad para todos los defensores y defensoras públicas. En segundo lugar, al Ministerio de Justicia y a la Defensa Pública, porque, como se ha señalado en la presentación, han habido muchos talleres de retroalimentación para el desarrollo de este taller,
en donde creo que también los consultores hemos aprendido y hemos tomado información que ha sido relevante para tener un manual que no solamente sea de un contenido meramente teórico o descriptivo normativo, sino que intente ser un documento que sea útil para el litigio en materia penitenciaria para todos los defensores y defensoras públicas en este país. Por otro lado, también en este sentido, precisar nuestro agradecimiento personal y creo de todos los consultores a los defensores y defensoras públicas por el tiempo que han tenido en estos talleres, en compartir información, casos, detalles, que nos han permitido, creo, elaborar un documento que va a ser de mucha utilidad para el resto de sus compañeros. Un agradecimiento finalmente también a mis consultores, ¿no es cierto? Mis compañeros, a Juan Ureta, del cual uno aprende mucho y seguramente ustedes lo han siempre participado en sus talleres, seguramente se darán cuenta de que es así y que en gran medida este manual es sumamente interesante porque combina el desarrollo teórico de la normatividad o de la jurisprudencia o de la doctrina juntamente con la parte operativa o intentar ser práctico a partir de cómo argumentar estas normas de tal manera que pueden ser útiles para la generación de una reducción de la población penitenciaria. Y bueno, centrémonos en ese punto entonces. Creo que este documento está enmarcado en un contexto mucho más amplio. Lo primero, una obligación constante de los estados, del Estado peruano en este caso, por buscar una reducción de la población penitenciaria. Hay resoluciones del sistema interamericano de derechos humanos repetidos, informes de la Defensoría del Pueblo, hay un plan nacional en materia de política penitenciaria, hay una sentencia del Tribunal Constitucional del año pasado que incide, entre otros aspectos, justamente en buscar la reducción de la población penitenciaria en nuestro país. En el contexto de la pandemia del COVID-19, efectivamente se han dado un conjunto de recomendaciones desde el Sistema Universal, el Sistema Interamericano, la Defensoría del Pueblo, para buscar un menor impacto de la población penitenciaria respecto a la presencia de este virus dentro del sistema penitenciario. Entre otros aspectos que tienen que ver con el tema de salud y demás, uno de ellos es buscar que los niveles de sobrepoblación o de hacinamiento penitenciario se reduzcan. En este contexto va desde unas normas para indultos, evitar que las personas ingresen al sistema penitenciario, reduciendo los casos de prisión preventiva, y por otro lado, revisando los casos de personas que ya están dentro del sistema penitenciario con la finalidad de que salgan de él. En ese contexto es que se explican estos decretos legislativos, el 1513 y el 1514, que tienen básicamente estos tres tipos de medidas. Uno, una revisión de los supuestos de prisión preventiva para, uno, evitar que las personas ingresen al sistema penitenciario, es decir, que no se dicten prisiones preventivas cuando no sea necesario. Por otro lado, revisar los supuestos de prisión preventiva con personas que ya están al interior del sistema penitenciario. De otro lado, un mecanismo que permita, en algunos casos, no brindar una sentencia privativa de libertad, sino una no privativa de libertad. Y por otro lado, finalmente, se encuentra la posibilidad de la liberación de personas mediante el uso de beneficios penitenciarios. Estos mecanismos se explican detalladamente, supuestos, ejemplos, se dan en todo el manual que tienen ustedes en sus manos seguramente ya, o que podrán tenerlo a la brevedad. Entonces, tanto el decreto legislativo 1513 como 1514 se ubican en ese contexto y nos brindan herramientas, supuestos normativos que ayudan o que inciden en la no privación de libertad. En ese contexto, esperamos que esta información les sea útil. Y obviamente, y aquí seguramente ya lo paso a Juan, este desarrollo normativo se concatena con el tema de la argumentación. ¿Cómo generar un esquema de litigio que permita aplicar de manera más adecuada estas normas? Porque seamos sinceros, en los últimos años se han dado muchas normas para buscar reducir la población penitenciaria, pero en muchas ocasiones estas normas no han tenido el éxito deseado. En gran medida porque los trámites a nivel de la Fiscalía o del Poder Judicial no permiten justamente que estas normas logren sus objetivos. Voy a decir.
Listo. Muchas gracias, señor. Francia, doctor Juan Ureta, por favor. ¿Me escuchan? Creo que no. Si le podemos ayudar con el audio, por favor. Ahora sí. Buenas tardes. Sí. Buenas tardes. Muchas gracias. Ya se ha dado reconocimiento al ministro, a la directora de Defensa Pública, a los señores de la Cruz Roja que realmente han apoyado para hacer este proyecto, y a los decenas de miembros de la Defensa Pública de las cuales hemos aprendido mucho. ¿Por qué? Cuando se nos otorgó esta tarea, teníamos pues la dificultad de que se trata de argumentar en el contexto donde la argumentación realmente es más necesaria, ¿no? Porque los internos lamentablemente tienen casi todo en contra, conforme a nuestra cultura jurídica y el contexto hasta periodístico, ¿no? Entonces, ¿cómo abogar a favor de una persona que está condenada, ¿no? Entonces, ha cometido un delito? Entonces, ¿cómo mostrar que merece una segunda oportunidad o ya ha dado un paso importante? Entonces, ahí pudimos tener la oportunidad de aportar elementos de una investigación que nosotros venimos haciendo desde hace más de 30 años, tratando de hacer aterrizar el debate jurídico en torno a la realidad. Y no hay nada más importante para el respeto del derecho humano de una persona frente a la justicia de mostrar sus reales circunstancias con las pruebas. Y esto no se puede hacer desde los libros, hay que investigar. En este caso, ya para un debate forense, bajo las nuevas reglas que tenemos, el abogado se convierte en un testigo de cargo, en una persona que puede decir: yo sé cómo es él, yo conozco dónde trabaja, yo sé cómo vive su familia, y aquí están las fotos, acá están las pruebas que yo he recogido del lugar. Ya no se trata pues de una argumentación que manejaba y presentaba papeles y trataba de sacar el jugo a papeles. Ustedes se tienen que convertir en testigos fieles de una persona, sus circunstancias, su familia y hasta del penal. Entonces, por eso, ahora están viendo en la pantalla, lo graficamos en un triángulo invertido, ¿no? Donde para poder hablar primero hay que investigar. Luego de eso organizo la información para poder prever los ataques y de ahí presento ya el texto, ¿no? Yo generalmente digo, lo primero es la investigación, luego viene la novela y al final la película, porque al final tenemos unos cuantos minutos para poder defender a esa persona. ¿Cómo tener impacto y poder aprovechar esos minutos? Porque así tengamos la verdad, sabemos que va a haber resistencia. Entonces en el texto se plantea esto, por favor con la diapositiva siguiente, a través de la receta que han utilizado todas las justicias democráticas del mundo. ¿Cuál es? Organizar el discurso de una manera amigable pero impactante, y utilizando esas pruebas. Entonces ahí hemos entrado a aprender a organizar el discurso moviendo un proceso de solución, de planteamiento de problemas y alternativas, examen de alternativas y solución, utilizando la tradicional estructura retórica hasta ahora insuperable, ¿no? De exordio, narración, división, argumentación y refutación, que a la larga viene a ser la estructura básica de toda comunicación, como vendría a ser el alegato de apertura, ¿no? El examen directo, el contraexamen y la conclusión. O sea, al fin y al cabo es lo mismo, pero ya con mayores detalles. De tal manera que el defensor puede aprovechar cada segundo, cada instante de esa oportunidad que tiene de pararse frente al magistrado y estar preparado para resolver las dudas y objeciones que de antemano se pueden prever, porque sabemos ya más o menos cómo están las circunstancias dadas, ¿no? Ya tenemos 200 casos de éxito, pero también tenemos 1000 casos de fracasos. Y esos fracasos tienen que significar un aprendizaje para entender cómo están las mentalidades, qué otros tipos de pruebas se requieren. De repente no va a ser factible una foto, tendremos que llevar un video, o como se planteó también, ¿no? De que si se lleva a una persona que hace un taller, hay que mostrar el producto del taller y que la persona realmente lo operativiza. Luego de eso, hemos podido incorporar herramientas modernas que todavía no están muy estudiadas en el Perú. Por ejemplo, en la diapositiva siguiente, lo que se llama la estructura argumentativa del modelo de Toulmin y también la estructura de la narración. Y eso es muy importante, porque nosotros comúnmente, como hemos venido de un sistema muy agresivo, no narramos bien las circunstancias.
Las circunstancias no se pueden decir con enunciados simples. Hay que narrar la historia correctamente. Y para argumentar también no basta con decir me parece, no, hay que dar datos, garantías, respaldos, que es lo mínimo que se pide hoy en día para estructurar bien un argumento. Tampoco ya sirve eso de permisa mayor, menor conclusión. No. Hay que tener mayor información y saber prever la refutación. Entonces hemos dado en tan apretado espacio la oportunidad de utilizar ejemplos que nos dieron los propios defensores, y eso hace que la herramienta técnica se pueda aprovechar rápidamente, porque es casi intuitiva. Y finalmente también se ha evaluado, por favor, en la diapositiva siguiente, cómo manejar los intercambios verbales dificultosos, ¿no? Esas salidas que a veces vienen de la contraparte, donde hacen preguntas capciosas o dudosas, y cómo atenuarlas con un discurso correcto que ayude a quitar la duda, o al menos a crear dudas sobre la duda y hacer que se mire más la realidad y no entrar en discusiones vanas con el magistrado. Claro que eso significa que los defensores, utilizando las herramientas adecuadas de argumentación, van a educar al auditorio, porque tenemos un auditorio muy agresivo, muy perjuicioso. En realidad esta es una hermosa oportunidad de ir cambiando nuestra cultura. Como en la Biblia se dice, bendito aquel que proteja a la viuda y al huérfano. Y aquí podemos incluir a aquel que está internado y está preso. Es una persona que está en condiciones de hacinamiento, de desgracia. O sea, ni siquiera está en un penal, pues, que sabemos que lo alienta mucho. Pero el esfuerzo institucional que está existiendo para lograr rehabilitaciones, los esfuerzos personales y familiares, merecen ser escuchados y atendidos por la justicia. Y ustedes van a ser los portadores de eso. Ustedes, al fin y al cabo, son los que van a estar en la línea de batalla por la justicia. Y realmente, para mí es un honor y es algo que engrandece mi alma el poder haber participado en esto. Espero que les sea útiles y podamos aprender de las aplicaciones futuras. Muchas gracias. Muchas gracias al consultor Juan Ureta y también a Luis Enrique Francia. Muchas gracias a ambos por esta rápida presentación de lo que contiene esta guía práctica para defensoras y defensores públicos sobre medidas excepcionales de excarcelación en relación con la pandemia del COVID-19, y ha desempeñado sus funciones en la defensa técnica en el área penal. Es abogado además de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, magíster en Derecho de esta misma universidad y tiene estudios concluidos de doctorado en Derecho. Va a ser muy grato escucharte, Felipe. Adelante, por favor. Creo que también tenemos que ayudarlo con el audio porque no está activado. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Doctor Eduardo Vega Luna, señor ministro de Justicia, a la doctora Zoila Isabel Marcavilca Román, directora general de Defensa Pública y Acceso a la Justicia, al señor representante de la Cruz Roja, Philips Guinant, como también a los señores consultores Luis Enrique Francia Sánchez y Juan Antonio Ureta. Y a todos los colegas, compañeros defensores, muy buenas tardes. En efecto, me preguntaba yo, para algún sector de la prensa o de la ciudadanía, esta guía práctica para deshacinar las cárceles no estaría muy bien recibido, me imagino, ¿verdad? Porque para muchos sectores quisiera